3 de enero. Estoy agotado y no puedo seguir luchando contra corriente. Le he prometido a Andrea romper la amistad con el doctor Rizaure. A partir de aquella fecha habían dejado de registrarse anotaciones en el cuaderno. A pesar de tan escueto contenido, aquellas páginas ponían de manifiesto la alteración emotiva que sufría su creador. No se necesitaba ser experto en grafología para distinguir en cada rasgo caligráfico, punzante e hiriente, una fuerte carga de agresividad y, como bien había dicho Rizaure, representaba un serio escollo a la hora de intentar demostrar mi inocencia, ya que se daba por supuesto que yo era el autor de aquel testimonio. Aunque también cabía la posibilidad de que Caronte fuera el artífice de aquella historia. Era evidente que se había apropiado mis credenciales y, dada su tendencia a narrar fábulas, la información obtenida a través de la agenda, nombres, direcciones y demás detalles, le habría proporcionado el material suficiente para estructurar un relato y ajustarlo a los dictados de su fantasía. Este pensamiento me mantuvo en vilo hasta muy entrada la tarde. Deseoso de aclarar mis dudas cuanto antes, solicité papel y bolígrafo y contrasté ambas caligrafías, la mía y la del diario. Aparentemente no guardaban similitud alguna y me negué a mí mismo la posibilidad de haber cometido el asesinato. Tal hecho resultaba inadmisible bajo mi punto de vista, ya que no me veía con madera de asesino. La justicia necesitaba un chivo expiatorio y yo había sido elegido para tal fin. Me dejé caer abatido sobre la cama. De pronto reparé en una circunstancia que hasta entonces se había escapado a mi atención. Caronte sería mi coartada. Había estado en su compañía más de una semana y sin duda estaría gustoso en declarar a mi favor. Solo existía un pequeño inconveniente, a saber dónde se encontraba en aquellos instantes. No había vuelto a visitarme y quizá no lo hiciera nunca más. Entonces me acució la necesidad imperiosa de ver al psiquiatra. Debía recurrir a su generosidad. Solo él podría mover los hilos para localizar a Caronte. Pulsé el timbre y al poco se presentó una señorita uniformada. Le expuse mi deseo de entrevistarme con el psiquiatra y, diligente, me acompañó hasta el despacho del doctor. El camino a recorrer me pareció más largo que de costumbre. La secretaria ya se había ido. La enfermera llamó a la puerta solicitando permiso para entrar y Rizaure atendió la llamada personalmente. «Adrián, ¿entonces?», preguntó sorprendido. «Pero no te quedes ahí parado. Pasa, por favor», dijo, cogiéndome del brazo. «Te presentaré a un amigo». El caballero giró sobre sus talones y vino a mi encuentro con la mano extendida y la faz sonriente. Rondaría los 40 y se notaba que cuidaba su figura al detalle. Alto, estilizado, bien vestido, elegante y altivo. Cabello canoso, circundando la amplia frente, confería a su rostro el atractivo de la madurez varonil. El iris de sus pupilas marrones despedía un intenso fulgor, no exento de frialdad en determinados momentos.
En el mentón se marcaba un hoyuelo, sin duda encantador para el elenco femenino, pero a mí me recordó al impúber consentido y caprichoso. Alfonso Lenosa, Adrián Luan, presentó Rizaure. Alfonso es un afamado psiquiatra. Trabajamos en estrecha colaboración desde hace años. Al estrechar su mano, tuve la impresión de haber realizado el mismo gesto con el mismo hombre en un tiempo pretérito. Pero debido al hándicap que representaba mi estado amnésico, no pude verificar con mi memoria si en verdad nos habíamos conocido anteriormente o si solo se trataba de esa evanescente sensación de déjà vu que a veces nos asalta por sorpresa. Efímero y fugaz instante que nos hace pensar si no estaremos muriendo y resucitando eternamente a lo largo del tiempo y del espacio. ¿No hemos sido presentados en otra ocasión? Interrogué, afable. Aunque yo se me ha hablado mucho de usted, puedo asegurarle que es la primera vez que nos vemos. Pero sí es probable que le resulte familiar mi cara. Tal vez me haya visto retratado en alguna revista científica o haya presenciado mi intervención en algún programa divulgativo. Sus facciones permanecieron inalterables y la sonrisa de sus labios no se desvaneció. Pero me pareció ver en sus pupilas ignívomas un fulgor de inquietud. Tuve la vaga sensación de estar pisando terreno peligroso. Simulé perplejidad y argüí un pretexto bastante convincente dadas mis circunstancias. Creo que la memoria me ha jugado una mala pasada. Últimamente no me funciona muy bien. Supongo que el doctor le habrá puesto al corriente sobre mi amnesia. Sí, algo me ha dicho al respecto, respondió lacónico. ¿Qué tal si tomamos unas copas? Atajó Rizaure, sacando del aprieto a su amigo. Creo que mejor regreso a mi habitación. El motivo que me ha guiado aquí puede esperar. Siento mucho haberles interrumpido, dije, excusándome. Para nada, exclamó Rizaure. Tú te quedas con nosotros. Faltaría más. Rizaure nos hizo pasar a sus dominios privados y preguntó solícito. ¿Qué deseas tomar, Adrián? Agua mineral, por favor. ¿Te sirvo un whisky, Alfonso? Sí, gracias. Ambos doctores se enfrascaron en una conversación trivial. De vez en cuando se dirigían a mí con alguna pregunta determinada. Yo asentía o negaba con la cabeza, pero en realidad no les prestaba atención. Me inquietaba aquel hombre, pues aunque dominaba el arte del disimulo, su mirada inquisitiva no dejaba de analizar cada uno de mis gestos. Comencé a preguntarme si su presencia allí sería debida a razones vinculadas con mi persona. En estrecha colaboración, había dicho Rizaure. Era evidente que ambos formaban un equipo y que yo podría llegar a convertirme en su cobaya predilecta. Basándome en esta suposición, en mi mente germinó un propósito inquebrantable. Debía hallar el modo de evadirme de la clínica. Al cabo de un tiempo, Alfonso Lenosa consultó un reloj de bolsillo que pendía de una fina cadena de plata y dio por terminada la visita. Lo lamento, amigos, el deber me espera. Me es muy grata vuestra compañía, pero me veo obligado a dejaros.
Nos vemos más tarde, Joseph. No sé si me será factible. No te permito recusar la invitación, dijo enérgico. No creas que podrás librarte de mí tan fácilmente. Además, te debo una cena. A sus órdenes, mi capitán, bromeó Rizaure, cuadrándose a la manera militar. ¿Qué tal a las 10? Antes no me va a ser posible. Me parece una hora excelente. Hasta luego, pues, Joseph. Ha sido un placer conocerle, Adrián, dijo estrechando mi mano con exquisita cortesía. El placer ha sido mío, respondí. Salió de la estancia con paso firme, erguido y arrogante, luciendo ese aire de seguridad y orgullo característico de las personas que se sienten importantes y que se complacen en hacerlo notorio ante toda la sociedad. ¿Te ha agradado mi colega, Adrián? Preguntó Rizaure. Y de pronto pareció recordar que me encontraba allí por algún motivo. Ahora que caigo, ¿de qué querías hablarme? Se me ha olvidado. Sería una mentira. Bromeó jocoso. Probablemente, respondí lacónico. ¿Te ha servido de ayuda la lectura del diario? ¿Has logrado desvelar algún dato relevante? No, pero usted tampoco podría afirmar que el diario es mío, ¿verdad? Pues, ¿a quién dirías que pertenece, Adrián? No lo sé. Se te ve cansado. Mañana seguimos hablando, ¿de acuerdo? Ahora te conviene descansar. Llamaré para que te acompañen. Siento no poder hacerlo yo, dijo, excusándose, pero ando un poco liado y aún debo cambiarme para la cena. Continuamos charlando unos minutos más, pero nada le comenté sobre la contrastación que había hecho de las dos caligrafías ni del propósito que me había guiado a su despacho. La presencia de Alfonso Lenos había logrado que se desvaneciera la confianza que horas antes me había inspirado. El deseo de evadirme de la clínica se intensificó, pero nunca me habría imaginado que aquella misma noche llevaría a efecto mis planes. Planes desconocidos por el psiquiatra, que, sin embargo, él mismo haría posibles por el mero hecho de haber quedado a cenar con su colega. Una de las enfermeras me trajo la cena y la medicación de costumbre. Ni siquiera esperó a que yo ingiriera los comprimidos. Los dejó sobre la mesilla de noche y se fue precipitadamente, agotada y deseosa de terminar la jornada cuanto antes. Y, para mi gozo, olvidó cerrar la puerta con llave. Dejé que transcurriera un tiempo prudencial antes de llevar a efecto la fuga. La adrenalina me mantenía despierto y estimulaba mi lucidez. El tiempo pasaba con lentitud. Los segundos se hacían horas, los minutos eternidades, y la tensión de la espera comenzó a minar el valor del que me había investido horas antes. ¿Qué harás cuando te veas en el exterior y sin recursos? ¿Volverás a ser un pedigüeño? Caronte ya no estará para protegerte y te verás solo entre la vorágine urbana. La huida agravará los cargos que pesan sobre ti. Serás un prófugo de la justicia. Extenderán una orden de busca y captura. Es posible que acabes abatido a tiros
en un callejón anónimo. Me repetí esta letanía cientos de veces y he de confesar que hubo momentos en los que tentado estuve de retractarme y desistir de mi propósito. Pero la tentación de la libertad se impuso a los temores que me atenazaban y, para no dejarme caer en lúgubres pensamientos, busqué en el volumen de filosofía un distraimiento que a la vez me sirviera de apoyo moral. En una de las páginas, Platón hablaba por boca de Sócrates, alabando cuán maravillosa y beneficiosa resulta la muerte cuando las situaciones se desbordan y consiguen minar nuestras fuerzas y nuestra integridad moral. Consideré que aquellas palabras entrañaban una gran verdad. Morir es lo de menos. Es preferible la muerte a una vida donde el alma es prisionera de sí misma y el vivir de cada día está saturado de incertidumbre, amargura y deshonor. Por fin llegó el momento esperado con tanta ansiedad y me deslicé hasta el rellano del pasillo, desde el que se divisaba la recepción. El recinto apenas estaba iluminado y el silencio reinaba dentro del edificio. El encargado de hacer la guardia nocturna dormitaba dentro de su cabina. Transcurrió una eternidad, al menos eso me pareció, desde el momento en que situé los pies en el primer peldaño de las escaleras hasta que llegué al vestíbulo e hice girar el pomo de la puerta que daba acceso al exterior. Una bocanada de aire fresco inundó el recinto y el celador se revolvió inquieto en su silla. Mi corazón galopó en el pecho y tuve la impresión de que los latidos retumbaban en toda la clínica. El hombre emitió un bostezo. Yo, amparado por la penumbra, me deslicé sigiloso hasta las escaleras y oculté mi figura a los ojos del vigilante. Este se desperezó, bostezó de nuevo y, maldiciendo, salió de la cabina y cerró la puerta. Regresó a sus dominios, conectó una radio y aplicó los auriculares a los oídos. Guardando la máxima cautela, volví al dormitorio y pensé en dejar transcurrir un tiempo antes de emprender la aventura una vez más. Pero mi instinto me advertía que no debía aplazar en exceso la huida, pues la ronda de las enfermeras comenzaba muy temprano y corría el riesgo de ser sorprendido infraganti. Contabilicé los minutos con ansiedad y, apenas transcurrida media hora, bajé las escaleras y atravesé el vestíbulo. Miré al celador y reprimí un suspiro de satisfacción al oírlo roncar. Se había entregado totalmente a su plácido sueño. Giré el pomo con delicadeza hasta que la puerta cedió suave y dócilmente. Apenas si entreabrí la hoja y, colando mi cuerpo por la angosta abertura, logré salir al exterior. Aún no había amanecido cuando por fin accedí a la cancela que me separaba de la libertad.